Hola, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia del Congreso Internacional. Bueno, agradecerle a la gente de Sport Boys, al profe Alfredo Bernal por toda esta estructura que estuvieron armando y exitosa. Ya el tercer día del Congreso y bueno, hoy estábamos en Inbox hablando y bueno, y me decía de toda la gente y seguidores que tiene este congreso. Entonces, bueno, muy contento de estar acá moderando esta charla que me toca hacer hoy. Y bueno, y es grato presentarles a Dante Nieri. Para el que no es de acá de Perú o el que no lo conoce, Dante tiene una vasta trayectoria en su profesión, que es la psicología deportiva. El currículum es muy amplio en todos los aspectos, pero bueno, para hacer una reseña general y no quitarle más tiempo al doctor, bueno, él estuvo trabajando a nivel de selección en fútbol, en surf, también trabajó en ciclismo, y bueno, y muchos proyectos personales, y bueno, y también estuvimos trabajando juntos, donde ahí nos conocimos, en el alto rendimiento de tenis también, que tuve una linda experiencia, y bueno, entonces contento de tenerte acá, Dante. Buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. No, un placer estar contigo, compartir. Nosotros que hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos, muchas gracias por tus palabras, por tu presentación. Un gran saludo a todos los que nos están pudiendo seguir ahora y extender el agradecimiento a los organizadores, al Club Sport Boys y especialmente al profesor Alfredo Bernal por la organización de todo esto y bueno, obviamente a todo su equipo de trabajo que están haciendo una gran labor y un gran aporte al fútbol peruano en el contexto difícil que nos toca a todos, tanto en el fútbol como en general para la vida, ¿no? Sí, sí. Sí, un esfuerzo enorme están haciendo estos organizadores, esta gente, y siempre hablando de que es necesario. Bueno, en estos tiempos difíciles nos encuentra con esta modalidad que a veces es media difícil aceptarla, pero bueno, nos encontramos con amigos que hace años que no nos vemos, qué sé yo, pero en vez de Sí, darnos la mano nos estamos viendo sí. por la camarita. Pero bueno, te dejo, Dante, te dejo para que trabajes tranquilo y le Dale, des toda Héctor, tu gracias. experiencia a esta gente que está con ganas de escucharte. Gracias, Héctor. Un abrazo. Bueno, yo les había preparado para una presentación justamente pensando en la coyuntura que estamos teniendo, o sea, cómo entrenar en el contexto del COVID-19 y en esta cuarentena desde una propuesta psicológica, pero una propuesta psicológica amplia, integral. Porque estamos ahorita en una época compleja, en el sentido que es una época de incertidumbres. No sabemos qué va a pasar, teníamos una serie de planificaciones, de ideas de lo que venía. Ahorita estaremos en pleno campeonato y de pronto aparece este tema, nos mandan a todos a la casa con un virus que no tenemos claro qué es y empieza a afectarnos a todos de diferentes maneras, ¿no? Económicamente, hay empresas que ya no pueden generar los mismos ingresos o no generan ingresos, hay personas independientes que generan menos ingresos que ya no generan ingresos, hay reducciones de sueldos, hay despidos, hay periodos no remunerados, entonces hay, hay dificultades, digamos, desde lo económico. Este virus, bueno, genera una enfermedad, hay poblaciones más vulnerables, menos vulnerables, eso puede generar obviamente preocupaciones en uno y en el entorno. Igual hay que ser consciente que esto, en el peor de los casos, puede llegar incluso a la muerte, tanto en poblaciones vulnerables mayormente, e incluso en otras. Entonces, realmente no sabemos bien qué pasa, no sabemos bien qué sucede y esto genera mucha incertidumbre, puede generar estrés, preocupaciones, angustias, temores y miedos. Y es un contexto
complejo, difícil, pero es la situación que nos toca, es un momento histórico que nos está tocando vivir a todos, ¿no? Y esto genera una serie de cambios en nuestros hábitos, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, en nuestras creencias, en nuestras costumbres, en nuestro estilo de vida en general, ¿no? Entonces, lo primero que quería plantearles es cómo podemos cuidarnos, ¿no? En estos contextos. Bueno, lo primero, quedarnos en casa lo más que podamos, obviamente dentro de las posibilidades que se tengan, ¿no? Salir lo menos posible. Seguir los protocolos, ¿no? Para ingresar, para salir, cuidándonos a nosotros mismos y a nuestro entorno. Por más que esto pueda ser engorroso y trabajoso, es importante también darle la importancia a lo que está sucediendo. Tener orden y limpieza en los ambientes. Orden y limpieza en los ambientes porque va a ser más llevadero estar en un sitio ordenado, en un sitio cómodo, en un sitio limpio. Y cuando generamos además un orden externo, esto también facilita un orden interno, ¿no? Entonces es como una especie de meditación activa. Mantener la calma dentro del contexto incierto que les decía y las preocupaciones que se pueda tener en diferentes índoles, como puede ser la salud, la parte económica, los cuidados y demás. Mantenernos positivos a pesar de las circunstancias, a pesar de la coyuntura. Ustedes después dirán, bueno, suena difícil, es fácil hacerlo, perdón, y difícil ejecutarlo, ¿no? Es un esfuerzo consciente para alimentarnos de cosas buenas, cosas agradables, que nos sumen y que no nos resten. Si sentimos que perdemos la calma, de repente tomar agua, respirar un poco, oxigenarnos un poco. Ser amable con uno mismo y con los demás, no ser amable con nuestros pensamientos, ser amable con nuestras emociones y también con nuestro entorno, porque podemos estar, cada uno vivirá en diferentes espacios, más amplios, menos amplios, pero la idea es cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás y entender que en esta convivencia puede generarse naturalmente fastidios, malos humores, a veces estamos más fatigados, más pacientes o menos impacientes. Entonces, es importante ser tolerantes con los demás y con uno mismo. Informarse solo de fuentes oficiales, porque hay mucha información, parece que está de moda y todos tener la primicia. Entonces, no adelantarnos, realmente nos están dando información oficial diariamente, entonces recurrir solamente a las fuentes oficiales por nuestra salud mental. Evitar el exceso de información, no abusar con las redes, no abusar con los WhatsApps. Puede haber un exceso, un desborde y puede saturar a las personas, saturar a la mente, saturar al organismo, sentir que esto nos desborda de alguna manera, ¿no? Sobre todo porque estamos en la casa, estamos con el celular y demás, ¿no? En estos tiempos. Entonces, se está produciendo más información en estos espacios y estamos con más tiempo para consumir además. Es importante conectar con nosotros mismos, con lo que sentimos, con nuestras emociones, con nuestros miedos, con nuestras preocupaciones, con nuestras angustias. Compartir también con nuestro entorno, ya sea en nuestros hogares o incluso por estas opciones tecnológicas que tenemos en diferentes plataformas o por teléfono. Compartir cómo nos sentimos y escuchar, ¿no? El ser humano es un ser social y nos brinda alivio, tranquilidad y salud mental el compartir y conectar con otros. Regálense también un tiempo para sí. ¿Cómo regalarse un tiempo para sí? De repente organizarse, bueno, este momento del día va a ser para mí, para hacer algo que me gusta, algo que me agrada, darme un tiempo. Cambiar de ambientes, eso también permite como que renovarte, ¿no? De repente, no sé, en la mañana estás en la sala, de ahí en la cocina, de ahí en el cuarto, entonces organizar el día de esta manera. Terminar pendientes que de repente
no se tenía tiempo antes y ahora se puede tener, de repente ese closet que querían ordenar, las cosas viejas que querían botar. Esto también ayuda mucho y protege del sobrepensar, ¿no? Porque estás actuando en el tiempo presente. Establecer horarios y rutinas para las actividades, levantarse, desayunar, almorzar, comer, trabajar, acompañar a los hijos si se tiene, para el colegio, quehaceres y demás. Eso va a brindar un orden y una sensación de estructura y control a pesar de estos temas. Tomar sol, que ayuda a regular el ritmo circadiano para poder dormir mejor. Hay gente que se ha visto afectada a la hora de dormir. Nos brinda vitamina D también. Escuchar música que nos acompaña. Incorporar o mantener pasatiempos que podemos tener, como tocar un instrumento, cantar, se puede dibujar, bailar, o algún otro de interés. Entonces, es muy importante, perdón, generar estos espacios para cuidarnos, ¿ya? Para que nuestro entorno esté bien, tenemos que empezar estando bien nosotros. Incorporar o mantener hábitos adaptativos, como pueden ser estirar, ejercitarse, respirar, meditar, leer, ver videos de temas de interés, entre otros, ¿no? Y procurando estar presentes, no adelantarnos, ir un día a la vez. Hay muchas cosas que en estos contextos están cambiando día a día, así que tomemos las cosas con calma, un día a la vez y positivos. Y si sentimos que esto realmente nos desborda, que estamos muy angustiados, muy preocupados, buscar ayuda profesional si se necesitara, ¿no? La pregunta es ahora, bueno, ¿y ahora cómo entrenamos? ¿No? Los jugadores profesionales debían estar ahora en el torneo peruano de fútbol y estamos en este contexto incierto, sin tanta claridad todavía de cómo se va a volver ni cuándo. Entonces, crisis en japonés, que le llaman kiki, tiene un doble significado. Es peligro, pero a la vez es oportunidad. Entonces, efectivamente, estamos viviendo una coyuntura de peligro, pero a la vez es una oportunidad. Es como este espacio fabuloso que se ha generado. Probablemente sin esta coyuntura de peligro no se hubiera generado este espacio que... Entonces, es una oportunidad también. ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos desarrollarnos en este contexto? El ser humano además se caracteriza, y está en nuestro ADN, por ser sumamente creativo, y a lo largo de la historia ha sido creativo para encontrar diferentes soluciones a las dificultades que se nos han ido presentando, y esta no será la excepción. Entonces, si bien estamos viviendo un peligro, también podemos convertirlo en una oportunidad de crecimiento. Y la idea es esa, ¿no? Entonces, ¿estamos centrados en el problema o estamos centrados en la solución? ¿A dónde dirigimos nuestro foco de atención? ¿Hacia el problema o hacia la solución? El problema no lo vamos a discutir, el problema está ahí, el problema lo conocemos, el problema sabemos que está ahí. Ok, la pregunta es, ¿cuánto nos suma seguir dándole vueltas a ese problema? Versus enfocarnos, ok, esto es lo que es. No controlo la situación, es desagradable, no me gusta, no me es cómoda, pero ¿qué hago? ¿Cómo me manejo de la mejor manera posible en este contexto? ¿Cómo genero soluciones dentro de mis posibilidades? Entonces, ese es un enfoque más adaptativo. Porque realmente no hay nada que podamos hacer al respecto. El COVID-19 está ahí, seguirá ahí. No depende de nosotros si se desarrolla vacunas, si saben cómo la manejan o no, las decisiones del Estado. Lo que depende de nosotros son otras cosas. Entonces, aceptar esta situación, que no es resignarse, sino es, ok, yo acepto esta situación, acepto este contexto y me adapto. ¿Cómo puedo trabajar? ¿Cómo puedo desarrollarme? ¿Cómo puedo generar opciones en este contexto? Obviamente los que tendrán mejores resultados serán los que mejor se adapten. Entonces tenemos dos opciones, o quedarnos en la queja o ver qué es lo mejor que puedo hacer. La decisión está en uno.
Algo que nos ayuda también a no sobreenfocarnos en el problema y en este contexto es agradecer por lo que tenemos. No muchas cosas a veces quedamos por sentadas, nos hemos vuelto más conscientes, dado por sentados salir, estar en la naturaleza, compartir con otras personas, que era como lo teníamos ya, ¿no? Como se dice a veces, no éramos conscientes de lo que teníamos hasta que ya no lo tenemos. Entonces, agradecer por lo que tenemos. Una excelente fórmula que a mí me encanta es de repente antes de acostarse, agradecer por lo menos por 3 cosas buenas que hayan tenido en el día y tengan por seguro que van a encontrar más de 3. Y eso brinda tranquilidad, nos permite renovarnos y nos permite enfocarnos en lo positivo, en lo bueno de nuestras vidas. Porque efectivamente van a haber en todas las vidas situaciones agradables y situaciones desagradables. Entonces, pero podemos agradecer por lo que tenemos, por a quienes tenemos y muchas cosas más seguramente. Vivíamos en la ilusión de control y de estabilidad. Todo era como que fijo y de pronto esa ilusión se ha visto arrebatada y nos hemos dado cuenta, oye, ok, las cosas no eran tan estables como pensábamos. Hemos tomado conciencia de golpe a la fuerza de lo poco que controlamos y eso realmente es abrumador. Puede ser angustiante, puede desbordarnos. Entonces, por eso es importante para recuperar el control, porque además una de las cosas que más estrés le genera al ser humano es la incertidumbre, que es lo que estamos viviendo en estos tiempos, es enfocarnos en lo poquito que controlamos. Como les decía, mi horario, ordenar las cosas. ¿Y qué es lo que controlamos? Estas pequeñas cosas que les mencionaba. Y cuando nos enfocamos en lo poquito que controlamos, nos protege del sobrepensar, que el sobrepensar es angustiante, ¿no? Entonces podemos pensar hacia adelante, hacia el futuro, que es incierto, que no lo controlamos, y desde una manera negativa. Y el problema además que ese futuro incierto, negativo, que además lo más probable es que aparezca de otra manera a como nos la hemos imaginado, perjudique nuestro presente, contamine nuestro presente. Entonces, enfocarnos en lo que controlamos nos protege de sobrepensar, da tranquilidad y da una sensación de autodominio. Yo me domino a mí mismo. Y ahora entonces, ¿cómo podemos entrenar en esta cuarentena? En esta cuarentena, en el fútbol podemos entrenar básicamente 4 áreas: la parte técnica, la parte táctica, la parte física y la parte psicológica. Y en esta cuarentena, entrenar estos aspectos no es la excepción. Sí implica un reto, implica superar que de repente sea un contexto diferente, que sea un contexto menos agradable, porque además el fútbol es un deporte colectivo en donde se comparte. Entonces es cuestión de adaptarse a esta nueva realidad que nos toca enfrentar. ¿No? Les pongo acá una cita de Marcelo Bielsa, que me gustó. No, lo que no podemos permitir es que los jugadores dejen de luchar. El desborde, el desorden, lo que pasa está admitido. Los choques, los bailes. Lo que no está permitido es que dejen de luchar. Si luchan por el objetivo de todos, merecen estar. Y este contexto no es la excepción. No es solo luchar dentro de la cancha, es luchar en el día a día para estar mejor, para prepararse de la mejor manera, para seguir creciendo, para regresar mejor cuando empiece la competencia y ver esto realmente como una oportunidad y no darse al abandono. Entonces, la idea es seguimos luchando, seguimos día a día luchando, dando lo mejor a pesar de esta coyuntura. Entonces, la primera área es la física, ¿no? Trabaja la fisioterapia deportiva, prevención, se pueden hacer estos trabajos. No voy a ahondar en esto porque tienen grandes profesionales que les van a dar unas super presentaciones, algunos ya lo han hecho, sobre estos temas y otros, pero les doy una mirada general. La preparación física, el mantenimiento y las mejoras de las capacidades motrices,
perceptivo-motrices, las resultantes, la nutrición, ¿no? La calidad y cantidad de nutrientes que ayer han tenido una gran presentación a respecto. Entonces, estos elementos, de manera creativa, no va a ser igual, se pueden y se deben trabajar, porque la herramienta de trabajo de un futbolista es su cuerpo. Entonces, es muy importante que lo cuiden, que lo mantengan dentro de las posibilidades que se tengan. Algunos tendrán más posibilidades, más recursos, otros menos, pero todos podrán de diferentes maneras seguir trabajándolos. La parte técnica. Acá les pongo a Zlatan Ibrahimovic, que está viendo en su tele a Marco Van Basten, que era un famoso delantero del Milán y de Holanda. Y él en varias oportunidades ha dicho que él estudiaba mucho a Van Basten. Cómo eran sus gestos técnicos, cómo se movía para aprender. Hoy en día que tenemos además acceso a tanta información, se puede estudiar muchísimo. Entonces, ¿cómo se puede entrar a la técnica? Con balón, diferentes juegos, obviamente. Les hablo de manera general. La idea es que puedan ser lo más creativos posible. Se puede trabajar con balón de dominadas, pueden trabajar en pared, pueden trabajar con ayuda, alguien que les da pases, alguien que les tira para que dominen, para que hagan controles orientados, con otros objetos más chiquitos, se pueden dominar con naranjas, con limones, con pelota de tenis, con pelota de golf, diferentes recorridos con conos, sin conos, ver videos, como les decía, el ejemplo de Zlatan con Marco Van Basten. Entonces hay diferentes maneras. Acá los invito a que desarrollen toda su creatividad y toda su inventiva. Pero la idea no es quedarnos parados, la idea no es que el jugador se quede parado, la idea es seguir trabajando, seguir mejorando con lo que se puede y con lo que se tiene. Entonces, por eso es que planteo que la idea es estar orientado a la solución y no al problema. Porque si no, nos podemos quedar enganchados en la queja. No, es que no tengo esto, no, es que no tengo lo otro, no, es que no se puede así, no, es que no se puede hacer. Ya sabemos lo malo y eso no va a cambiar. Y no sabemos cuánto va a durar esto. Entonces, es muy importante poner buena disposición y dar lo mejor de sí. Y poquito a poco, incluso, uno puede ir desarrollándose y agarrando incluso el gusto a estos nuevos formatos. La parte táctica, ¿cómo podemos entrenar la parte táctica? Bueno, se puede estudiar un montón. Muchas veces, acá la oportunidad es que tenemos tiempo. Muchas veces en el fútbol, sobre todo en el fútbol profesional, no hay tiempo. Es un partido el fin de semana, corriges lo del fin de semana, ya estás trabajando para el siguiente partido y así se pasa el año. Entonces, se puede estudiar el reglamento. Para tú jugar tu deporte tienes que conocer el reglamento. Y la verdad es que muchos jugadores no conocen el reglamento. Entonces, es una oportunidad, por ejemplo, para estudiarlo. Sistemas de juego del equipo. Otra cosa que a veces tampoco saben los jugadores es, conoces los sistemas de juego que utiliza tu equipo, cuáles son las fortalezas que tiene tu sistema de juego y cuáles son las debilidades que tiene tu sistema de juego. Cuándo conviene utilizar ese sistema de juego y cuándo no conviene. Entonces, es una oportunidad para pensar. El buen jugador piensa dentro de la cancha, no solo reacciona, porque tienen que tomar muchas decisiones dentro del campo. Este tema de los videos es impresionante, la cantidad de información que hay ahora. Se puede estudiar videos propios, ya sea de trabajos individuales como de trabajo colectivo del equipo. Se puede estudiar videos de rivales futuros, de equipos y jugadores que son modelos de repente de lo que se quiere lograr. Entonces hay muchas cosas que se puede hacer. Toda esta parte de estudio, realmente se pueden lograr cosas muy, muy interesantes. Y ahí llegamos, bueno, a mi parte favorita, como supondrán. ¿Cómo entreno la parte psicológica? Y acá hay un montón de cosas también que realmente podemos hacer. Primero es, bueno, el acompañamiento. Entonces podemos usar plataformas como estas para hacer entrenamientos conjuntos en línea. Y esto no quita, obviamente, que puedan ser diferenciados. Esto se hará en función de las planificaciones que se tengan. Pueden hacer trabajos diferenciados, ya sea aparte o dentro de esos trabajos dentro del grupo. Conexión con compañeros también, no desconectarse, ¿ya? El fútbol tiene eso, tiene esa conexión, tiene acompañarse, tiene el grupo. Entonces, a través de mensajes, de repente encuentros grupales también
en estas plataformas online, en línea. Generar juegos también, pueden hacer diferentes juegos grupales o por grupos de zonas del campo, que los mantienen implicados, los mantienen acompañándose. El comando técnico puede ser reuniones de acompañamiento, ya sea con los jugadores, pero el comando en sí también, porque tiene una carga importante, tanto de contención de ellos mismos como contención del grupo y para planificar. En contextos como los que estamos viviendo, lo mínimo que recomendaría sería, para no saturar, son 2 días a la semana y no máximo de 5, ¿no? Podrían ser descansar el fin de semana o interdiario, dependiendo. De 2 a 5 días de acuerdo a las necesidades, de acompañamiento, de discusión de casos, de cómo van los jugadores, si están trabajando bien, si están motivados, si están no motivados, cómo se les maneja, cómo se les lleva, cómo se planifica en este contexto para las metas que se tiene para regresar de la mejor manera posible. Entonces hay mucho por hacer ahí. La motivación. ¿Cómo podemos trabajar la motivación? Con videos de fútbol se pueden encontrar documentales, películas y series del tema que pueden ayudar a que los jugadores estén más implicados, estén más metidos, estén con más ilusión. Se pueden leer también biografías de jugadores o equipos. Se puede hacer análisis y discusiones grupales de estos, tanto los videos como las lecturas, que pueden ser muy enriquecedores y favorecen no solo el intercambio, el pensar, sino el compañerismo, ir haciendo más grupo para finalmente lograr lo que se quiere, que es un equipo, ¿no? Hábitos, establecer horarios y lugares fijos. De preferencia, lo recomendable es mantener los horarios de entrenamiento para que el jugador se levante una hora, se acueste otra hora, se alimente a determinada hora y que pueda entrenar a otra hora también, porque realmente es su trabajo. Su trabajo es entrenar y su trabajo es el entrenamiento invisible, el descanso, la alimentación, para tener, digamos, el mejor desarrollo físico y psicológico. Rutinas. Las rutinas brindan estructura y orden, como les había mencionado, tanto externo como interno. Entonces hay que establecer horarios, ¿no? Ya les había mencionado un poquito los quehaceres del hogar, si tienen funciones, si van a lavar, van a planchar, van a comprar, van a cocinar, cómo se van a organizar en la casa, cómo es la alimentación, los entrenamientos, definir los espacios en los cuales va a entrenar, cuáles son los implementos que va a utilizar y tenerlo organizado y ordenado. El entrenamiento invisible que ya les había mencionado, establecer tipos de entrenamiento, ¿no? El técnico, táctico, físico y psicológico. Y ahí incluso se los había presentado separado, pero hay lo que se llama también los entrenamientos integrados. Se puede hacer entrenamientos técnicos tácticos o técnicos físicos o tácticos psicológicos o incluso mezclando todo. Se pueden hacer diferentes combinaciones y estos entrenamientos integrados son muy interesantes, muy provechosos y suelen ser agradables para los jugadores también. Entonces pueden dar diferentes variantes entretenidas para los jugadores. Tolerancia. Tolerancia a la frustración, que es algo que muchas veces pasa en los partidos. Esta situación es lo que es, un día a la vez, y mantengámonos agradecidos. Porque esto es como un partido que todavía no acaba. Y hay que seguir luchando. Como decía la cita de Bielsa, hay que seguir luchando, hay que seguir dando lo mejor que tenemos. Y dando lo mejor que tenemos en nuestro presente, será más probable obtener el resultado deseado. Nadie te lo garantiza, pero será más probable. Y además, cuida tu salud mental en este momento, porque lo único real que tenemos es este momento. El pasado ya pasó y el futuro es incierto. Y cuando aparezca el futuro, lo hará en tiempo presente. Confianza. ¿Cómo mejorar la confianza? A mayor calidad del entrenamiento, esto genera también mayor confianza en las capacidades. A mayor cantidad de las cargas, sin exagerar, y viendo si es lo que corresponde, más intensidad o más volumen,
Y en ese sentido la parte psicológica también se puede entrenar con más intensidad o más volumen, dependiendo de, esto alimenta la confianza. Y el kit psicológico para la confianza es lo que uno se dice a sí mismo, ¿no? Porque estamos llenos de pensamientos y tenemos pensamientos que fortalecen, pensamientos que suman y pensamientos que restan, pensamientos que debilitan. Es lo que nos decimos a nosotros. Nosotros podemos tener en la cabeza la hinchada a favor o la hinchada en contra. Esto no quiere decir que no tengamos pensamientos debilitantes o que no dudemos. No, a todos nos pasa. Pero los que tienen más confianza no dejan que estos crezcan, ¿no? Es como la mala hierba que crece y la van sacando, no dejan que crezca, sino rápidamente la van eliminando, porque saben qué es lo que les conviene pensar. Así como uno decide, un deportista maduro decide me alimento de comida saludable para que mi cuerpo esté fuerte, un deportista maduro también sabe qué tipos de pensamientos le suman y qué tipos de pensamientos le restan. Y esto implica un entrenamiento de la mente, una práctica, una ejercitación. Entonces, va a ser muy importante esto, ¿no? A veces hay el mito, no, la parte psicológica es genética. No, es como la parte física. Hay componentes genéticamente, será más fuerte, más flexible, más rápido, pero todo, absolutamente todo, se puede entrenar y se puede mejorar. La imaginería, que es espectacular realmente, es más popular y más conocida como visualización, pero visualización sería solamente usar el sentido de la vista. La imaginería en realidad es usar todos los sentidos, ¿no? Y acá se puede entrenar absolutamente todo. Se puede entrenar la técnica, se puede entrenar la táctica, podemos imaginar situaciones, adversidades, retos, penales, tiros libres, fouls, frustraciones. La idea es ir haciendo una película en la mente, ir entrenando y solucionando. Eso va generando un banco de soluciones en nuestra mente, va generando conexiones, va generando caminos, y es muy potente porque después el deportista, el jugador de fútbol tiene que decidir muchas veces en milésimas de segundo, en fracciones de segundo, y estas 4 áreas que les propongo trabajar tienen que estar todas integradas. No es que la psicología por un lado, la parte física por otro, la técnica y táctica por otro, no, todo tiene que funcionar al unísono, todo tiene que funcionar integrado. Otra cosa importante, ¿no? Que no les había mencionado, la parte psicológica y la parte física van de la mano, son como las dos caras de una misma moneda. Cuando una está bien o mal, mejora o debilita a la otra. Si el físico está bien, mejora la fortaleza mental. Y si el físico está mal, disminuye la fortaleza mental y viceversa. Entonces, hay una mutua influencia entre ambas. El vínculo, ¿no? En verdad la especie humana somos una especie gregaria, somos una especie social. El fútbol es un deporte maravilloso que nos vincula, que nos conecta. Y en esta coyuntura es importante que no perdamos ese vínculo, que lo cuidemos, que lo mantengamos y que utilicemos estas plataformas tecnológicas como lo estamos haciendo ahora, adaptándonos realmente. Entonces el vínculo nos cuida, nos protege, nos sostiene, ¿ya? Que es sumamente importante. ¿Con quién vincularnos? Con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros, con el comando técnico. Dentro del fútbol, con reuniones formales y entrenos programados, pero también con reuniones informales, espontáneas, mensajes, llamadas, grupos de WhatsApp, hacer juegos, entre otras posibilidades que puedan tener. Las emociones pueden verse bastante movilizadas en el contexto actual que estamos viviendo y es completamente natural. Entonces hay que aceptarlas y entenderlas y ser amables y tolerantes con nosotros mismos. Las emociones no son ni buenas ni malas. Hay emociones agradables
y hay emociones desagradables, pero no son ni buenas ni malas. Cada una tiene una función. Una emoción tiene una intención positiva para ayudarnos para algo. A veces nos descalibramos y tenemos en momentos inadecuados emociones que no nos suman, pero todas tienen su momento y la utilidad, ¿no? Por ejemplo, la emoción del miedo en una situación de vida o muerte es completamente útil y suele ser una emoción desagradable, por ejemplo. Entonces hay que ser amable con estas emociones, hay que observar estas emociones, hay que reconocerlas, hay que aceptarlas, ¿no? Cuando queremos negarlas y las bloqueamos, lo que hacemos es que después regresen con más fuerza. Entonces hay que dejarlas estar para luego irse. Es como una mosca que pasa, ok, ahí va esa emoción y déjenla irse. Pero no se queden pegados, porque a veces nos quedamos pegados en la emoción y enganchamos esa emoción desagradable con otra y otra y otra y otra y otra y otra y no salimos de ahí, ¿no? Entonces, porque a veces es, no quiero sentir esto o nos es una emoción desagradable y nos cuesta aceptar cómo yo, que me considero de repente una buena persona, puedo tener esta emoción, no sé, como celos, envidia o cólera, y estamos luchando. No, yo no puedo tener esa emoción, yo no puedo tener esa emoción, y un poco por eso les pongo esa frase, ¿no? Lo que resistes persiste. Entonces, ok, si tengo esa emoción, es lo que es, lo observo, la acepto, la reconozco y la dejo pasar. No me quedo enganchado sin soltar esa emoción que está pasando, sino entendiendo que todas las emociones son pasajeras y eso pasará. Entonces evitar aferrarse a ellas, soltarlas para finalmente dejarlas ir. Algunos pensamientos que se me ocurren que pueden tener en estos contextos ahora, ¿no? Debilitantes y fortalecedores. Me voy a enfermar y modificarlo, por ejemplo, estoy sano, respiro, hoy estoy sano, respiro, agradezco por estar sano y respiro, me voy a morir, estoy vivo y respiro, hoy estoy vivo y respiro, agradezco por estar vivo y respiro. Si ven, hago muchas referencias a respirar, al tiempo presente, porque tenemos que cuidar nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico, y estas son muy sensibles, muy susceptibles al tipo de pensamiento que tenemos y a las emociones que generamos. Es el fin del mundo, el mundo está sanando, respiro, agradezco por lo que tengo, respiro, no tengo plata, un día a la vez, respiro, confío en mis recursos para generar nuevas opciones, respiro, no puedo entrenar, haré lo mejor que pueda con lo que tengo, es igual para todos, marcará la diferencia el que mejor se prepare en este contexto, yo quiero y puedo, vamos, no me gusta esto, es insoportable, es lo que es, respiro, hago lo mejor que puedo, respiro. Entonces, pensamientos que nos suman, pensamientos más amables, pensamientos más tolerantes y vincularnos con la respiración para regular nuestra fisiología, ¿no? Sobre todo cuando estamos angustiados o cuando tenemos temores. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, ¿no? Entonces, sí, estamos pasando una situación dolorosa, complicada, pero el sufrimiento es opcional porque nosotros decidimos a qué le prestamos atención, a qué miramos. Aún en la situación más maravillosa puede haber algo desagradable y aún en las situaciones más desagradables podemos encontrar algo agradable. Entonces, busquemos esos elementos agradables de nuestras vidas, de nuestro entorno. Estoy seguro que cada uno de ustedes debe tener muchas cosas maravillosas en su vida, pero a veces nos olvidamos de mirarlas, nos olvidamos de reconocer la fortuna que podemos tener en diferentes aspectos. Y la otra es, no me preocupo, me ocupo. Entonces, si tiene solución, me ocupo y trabajo sobre ello, maravilloso. Y si no tiene solución, no tiene sentido que me preocupe porque lo único que va a hacer es desgastarme, que baje mis defensas, que debilite mi sistema inmunológico. ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo puedo entrenar? Depende de uno. Me ocupo. El COVID-19, la cuarentena, no depende de uno,
no me preocupo sobre eso porque solamente lo que va a hacer es debilitarme. Entonces, es importante atender a las cosas a las cuales, perdón, uno puede controlar y dejar de lado, ok, esto me supera, yo no decido, yo no manejo eso, así que no voy a gastar tiempo, recursos ni energía. Y recordemos que el ser humano tiene energía ilimitada, así que es importante utilizarla con sabiduría. Acá están algunas referencias, bueno, y agradecerles nomás por su atención. Dante, muy, Héctor, sí, muy, muy bueno. Uno mientras vos ibas hablando iba recapacitando y pensando a veces en el día a día. Hiciste reseña de muchas cosas que están ocurriendo. Y como hablábamos antes de que empiece la charla, esto es todo nuevo para nosotros, sí. para los entrenamientos, para el día a día. Se nos hace difícil a nosotros, los entrenadores, te imaginas al jugador, Así es. al deportista. Porque también claro, se le hace difícil al jugador y también porque todos somos seres humanos y todos estamos viendo lo mismo. O sea, lo que les presento, todos podemos tener angustias, preocupaciones, familia, el colegio en la casa, la economía. Y claro, tú tienes que estar bien para hacer tus planificaciones y tener a tu equipo de la mejor manera posible, porque tú lideras todo un grupo humano que quieres que llegue de la mejor manera, lo más fuerte posible, física y mentalmente, a competir con otros equipos que le quieren ganar. Claro, claro. Sí, sí, sí. Es esos pequeños detalles que fuiste mencionando, bueno, suma, es como si estás entrenando en la cancha, o sea que siempre Sí. los detalles hacen a las grandes cosas. Mira, Eso sí, perdón ahí, para agregarte algo, Héctor, ahí era muy importante porque muchas veces veo que la gente está buscando la gran fórmula, ¿no? Que va a arreglar todo. Y al final, y la idea de presentar esto es un poco eso. No existe la fórmula mágica, pero sí existe detalles, un montón de detalles. Y uno decide si los detalles van a sumar o van a restar. claro. Porque son un montón de pequeñas cositas que van sumando o van restando. Sí, sí, porque a veces nos excedemos en esos detalles y en vez de sumar, restan. Así es. Pasa eso. Sí, Eh, también, si quieres hacerlo todo perfecto, porque no existe lo Claro. perfecto, terminas estando más estresado. ¿Y qué pasa? Entonces, tienes que regular eso. Pasa porque a veces hay modas que se van presentando y uno quiere implementarla y después te das cuenta Sí, que era una moda y no dio sí. resultado. Entonces, Dante, acá fui anotando algunas cositas que fueron de algunas personas, acá de unos participantes, Genial, Héctor, gracias. escribiendo, no, gracias a vos. Por ejemplo, Boris habla de algo, bueno, que vos lo estabas mencionando, pero que es muy común en la actualidad, que uno prende la información, el televisor, el internet, lo que sea, y se habla, en vez de la solución, se habla mucho de la tragedia, de los muertos, Sí, bueno, entonces uno medio que lo sacan de contexto a la sí. persona, y estás perdiendo tiempo. ¿Qué consejo nos da qué- Bueno, en resumen, mi consejo, y que lo ejecuto, es consuman la menor cantidad de información posible. Porque la información, para empezar, es sesgada. Eso no es una muestra estadística. O sea, te están mostrando el morbo, te están mostrando, el problema es cuando uno ve las noticias y te están mostrando al que asaltan, el que se muere. No te están constando, yo no sé, corrígeme si me equivoco, pero no recuerdo que haya noticias muy positivas. La tendencia de las noticias, probablemente porque es lo que vende más y lo que consume más, es hacia lo malo. No te están diciendo cuántos se han recuperado, cuántos han sobrevivido, cuántos se han salvado, si no están. Entonces, nos sesgan Sí, a sí, estar más preocupados, más angustiados. Entonces, estamos, así como yo les decía, uno decide qué alimentos consumir, uno puede decidir qué información consumir o no. Entonces decir, oye, ¿sabes que esta información me es dañina? Porque además no la necesitamos, porque ¿cuántas veces al día necesitas saber, ya, yo quiero registrar, no sé, cómo van los recuperados, los enfermos y los fallecidos? Hay una página oficial y lo ves una vez al día y ya está, no necesitas más.
no necesitas más. Entonces, eso lo que hace es hacernos más propensos a debilitarnos. Entonces, tenemos que cuidarnos. Y no solo nosotros, nuestro entorno, porque a veces no nos damos cuenta y tenemos hijos, ¿no? O sobrinos menores, y ellos están absorbiendo la misma información y esas mentes son mucho más sensibles. Entonces, el día de mañana vamos a ver dentro de 10, 15, 20 años cómo la generación de niños ahora está el día de mañana psicológicamente. Claro. Si tienen estrés postraumático, cómo se están manejando, y eso va desde la mirada del adulto. Si el adulto se desborda, si el adulto se angustia. Entonces, mi recomendación es, por favor, limiten lo máximo posible No, hasta eso, ¿no? Yo hace años, por ejemplo, no consumo ya noticias en tele porque no me informan nada, solo me cuentan tragedias. Voy a otras fuentes que me dan la información que necesito, pero lo que va a generar es que me contamine. Y lo otro es cuando consumes esa información, no sé si han hecho el experimento. La consumes en la noche, ¿cómo va a estar tu sueño? ¿Cómo va a estar tu descanso? claro, claro. Si te Claro, están muy, contando pura tragedia, eso estás preprogramando tu mente para estar soñando con eso. claro, claro. Sí, 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 sí. Y va en contra de lo que decías vos, de programarse, de tomar ese respiro, de automotivarse. Ya no respiras. Si lo último que ves en el día, yo te propongo, piensa en lo bueno de tu día, y lo último que ves son las tragedias que pasan en el mundo, que además están exageradas, que no se manejan los datos adecuados, que hay un interés de por medio, además de qué te brindan, cómo te lo brindan. Claro. Entonces ya estás negativo, no duermes bien, no descansas bien. Un jugador que no ha descansado bien, además en tensión tampoco vas a alimentarte bien, está propenso a lesionarse. Seguro. Claro, claro. Tiene todos los indicadores apuntando a eso, al mal rendimiento. Así es. Dante, mira, tengo otra cosita que hablaba Guillermo, que dice estudiar el reglamento, que a veces nos creemos que sabemos todo, que lo sabemos reglamento y en realidad el reglamento a veces sabe muy poco. Hay muchos jugadores de fútbol que nunca Así leyeron es. el reglamento. Así es. Y yo Entonces, siempre, y yo siempre digo, es cómo juegas un juego que no sabes cómo jugarlo. claro, claro. Sí, sí. Y a veces nos agarramos con los árbitros y en realidad lo que están equivocados son los protagonistas. ¿Sí? Y los mismos árbitros que son los expertos en el reglamento, constantemente tienen reuniones actualizándolo, discutiéndolo, o sea, es un elemento vivo el reglamento. Entonces, es importante realmente entenderlo. El fútbol es mucho más complejo que simplemente pasar la pelotita. Hay que pensar mucho, hay que tomar muchísimas decisiones, ¿no? Hay que solucionar muchísimos problemas en estrés, en milésimas de segundo. Entonces, entenderlo te puede facilitar y ayudar muchas cosas. Claro, claro, claro. Otra cosita. Vos hablabas mucho de la respiración. Uno, bueno, a veces se inclina para leer cosas de religión, que a mí me gusta mucho la religión y los idiomas, qué sé yo. Entonces Ajá. leo de idioma y de religión. Y a veces se habla mucho en las religiones de la respiración, y más en el budismo, Sí. en toda esta onda así, más de relax. Y qué importancia, qué tan importante es la respiración para tu concentración, para tu programación, para el rendimiento. Es fundamental porque la respiración está directamente vinculada con la emoción, está directamente vinculada con el pensamiento. Es una pista de doble vía. Mis pensamientos influyen en mi respiración y mi respiración influye en mis pensamientos. Entonces, si yo tengo pensamientos agradables, mi respiración va a ser profunda, más relajada. Mientras que a la inversa, si yo tengo pensamientos desagradables, un poco lo que hablamos, oye, ¿qué consumes en la noche? Mi respiración va a ser agitada, voy a estar tenso, mi cuerpo va a interpretar esa información, oye, estoy en peligro, estoy en una situación de supervivencia.
cuando tú quieres descansar, ¿cómo vas a descansar si tu cuerpo está interpretando que estás en una situación de vida o muerte? Por la información que estás consumiendo. Entonces, hay un montón de técnicas de respiración, pero la respiración sirve para todo, para activarte, para relajarte, para meditar. O sea, hay un montón de aplicaciones realmente que se le puede dar. Y yo, bueno, yo soy un fanático de las respiraciones de hace muchísimos años. Hay diferentes tipos de respiración, diferentes escuelas, y nos permite regular muy bien el sistema nervioso autónomo, nos permite regular nuestra fisiología, porque estos miedos, ¿no? El miedo viene así y dejamos de respirar, que somos el único animal que en estrés respira, deja de respirar. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo voluntario, un entrenamiento, situaciones críticas, por ejemplo, ¿no? En el fútbol, una situación crítica de estrés conocida, el penal, sobre todo definición de penales. No hablan, no, que los penales son una lotería. Yo discrepo, no son una lotería, hay variantes físicas de cómo llegas, hay variantes psicológicas, hay variantes técnicas, y se puede planificar y se puede entrenar. Yo soy convencido que todos los elementos y todas las áreas, por eso lo dividí en estas 4 áreas, son completamente entrenables y se deben entrenar. Claro, Digamos, tenemos variables y debemos dejar la menor cantidad de variables posibles a la suerte, porque muchas veces cuando la dejamos a la suerte, la dejamos a la mala suerte. Claro, claro, claro. De ahí es donde viene que cuando antes de tomar una decisión dice respira 3 veces. Respira 3 veces antes de contestarme. Claro. Así es. Antes ¿No? de reaccionar. O cuenta hasta 10. O sea, tenemos una sabiduría popular, respira 3 veces, cuenta hasta 10, Ya lo decían los para que nos viejos. regule. Y si lo decían los viejos, por algo es. Así es. Claro, claro. Otra cosita que sucede a menudo y que a veces es difícil de controlarlo, que es el pensamiento repetitivo. Cuando uno pensamiento repetitivo positivo es espectacular, porque te levanta la autoestima y sos el mejor del mundo. Pero el tema está cuando ese pensamiento repetitivo es donde te tira abajo, es donde te echás la culpa, es donde decís, qué sé yo, que todo lo que ocurrió es culpa tuya, o por qué no hice esto. ¿Qué recomendación das para eso? O sea, los mejores deportistas son los que asumen la responsabilidad de lo bueno y de lo malo, porque sobre eso puedes trabajar, pero eso no significa tener un enfoque culposo, sino es revisar, ok, reviso el pasado, me equivoqué, lo reviso, lo trabajo, lo mejoro y ahí quedó. Entonces, no aferrarse. A veces, así como nos aferramos a cosas buenas, nos aferramos a cosas malas. Por ejemplo, si aferrarme al no perdonarme, a no perdonarme el error, a no aceptar que me he equivocado, ok, soy un ser humano, ser amable conmigo mismo y soltar. Ahí hablaba un poco justamente en la presentación de soltar, aprender a soltar. Muchas veces no soltamos. Y es importante conectar con nosotros, ser amable con nosotros y entender que somos seres humanos y a partir de ahí trabajar, a partir de ahí construir. Bueno, obviamente el trabajo psicológico ayuda mucho a esto, la meditación ayuda mucho a soltar, ayuda mucho a aceptarnos. Entonces hay formas de nuevo para trabajarlos, porque efectivamente además tenemos esa tendencia, el cerebro tiene la tendencia natural hacia lo negativo, porque, digamos, nuestros ancestros tenían que pensar mucho en lo negativo porque tenían que estar viendo todas las posibilidades, ¿no? De morir, ¿no? Hoy tengo que ir a cazar, y si pasa esto, esta fruta está envenenada y viene este animal, entonces tenían que pensar en demasiadas cosas malas. Entonces, está, digamos, en nuestro cerebro más antiguo, el cerebro reptiliano, porque nosotros tenemos el cerebro triuno, ¿no? Que es como un cerebro triple. El reptiliano, que es el de supervivencia, el emocional y el lógico pensante, que es la última corteza. Pero cuando se activa cualquiera de los dos anteriores, el reptiliano o el emocional, se apaga el pensante. Y ahí es cuando uno dice, ¿pero cómo? ¿Se olvidó de jugar? Sí, se olvidó de jugar, tal cual, se apagó. Literalmente se le malogra la técnica. ¿Por qué falló ese penal así? Y tira, ¡pum!, una piedra. Claro, claro.
pero Sí. eso es completo, absolutamente trabajable y entrenable. Como decías vos al principio, como todo, como se entrena la capacidad aeróbica, también se entrena Así es. lo Pero psicológico. ¿Y hay que hacerlo, ¿no? Porque a veces cuando uno revisa la historia del deportista, le dedica muy poco tiempo a la parte psicológica. Y uh-huh. hay que dedicarle tiempo también. No es que mágicamente ¿Y, va a aparecer. y Dante, qué tanto modificable es el aspecto genético psicológico? Por ejemplo, nosotros sabemos que si lo agarramos a Usain Bolt, jamás lo voy a hacer un maratonista, porque tiene un porcentaje Sí. altísimo de fibra blanca, de fibra rápida. Es altamente especializado. Uh -huh. En la parte psicológica, ¿existe eso? ¿Hay un factor, debe haber un factor modificable y hay factores que son muy poco modificables o se pueden modificar o es más amplio? O sea, mira, es interesante porque hasta en los 70s, 80s, se hablaban era progenetismo, ¿no? No se puede modificar, ¿no? Por ejemplo, el concepto antiguo de coeficiente intelectual, ¿no? Te tomaban tu test de inteligencia, este es tu número para toda la vida. Claro. Hoy en día se sabe que eso no es así, que nosotros modificamos nuestra inteligencia, para bien y para mal. Si yo dejo de usar mi cerebro, dejo de aprender, dejo de estimularlo, voy perdiendo conexiones. Las conexiones cerebrales son como las ramificaciones, las ramas de los árboles que se van entrelazando. Entonces voy perdiendo ramas. Mientras que voy aprendiendo y estudiando, voy generando más ramas, más conexiones. Entonces lo que se sabe es que vas generando nuevos surcos, nuevas conexiones, nuevos caminos. Pero recién se está viendo la punta del iceberg. No está al nivel de lo que tú me planteas físico, porque además me plantearías que habría como el cerebro para deportes de velocidad, el cerebro para deportes Claro. de resistencia. Además el fútbol es muy particular, porque el fútbol es como un deporte, hay deportistas diferentes dentro del mismo deporte, por las características que se necesitan para los diferentes puestos. Seguro, sí, 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 sí. ¿No? De hecho, me parece en ese sentido más uno de los deportes más justos y democráticos el Sí, fútbol, si lo compararas, no sé, pues con el básquet, por ejemplo, ¿no? O sea, salvo uno que otro jugador ahí, todos tienen que ser inmensos, ¿no? Y sí. tienen que tener determinadas características. No, seguro, cada puesto, totalmente, y la personalidad de cada puesto también es totalmente distinto. Pero lo que sí se tiene, así como yo sé que tú tienes tus planificaciones específicas por puesto, sí tenemos planificaciones específicas también por puestos psicológicas, de Uh-huh. cuáles son las mayores necesidades psicológicas que tienen y qué es lo que se puede y deben entrenar para mejorar. Perfecto. Entonces, y el planteamiento y lo que se sabe es de la plasticidad del cerebro, además. Entonces, desde el enfoque que manejo y lo que conozco todo se puede trabajar, no tenemos limitaciones en ese sentido. Las limitaciones, cuando pasan más en aspectos físicos, genéticos, como los que mencionas en el caso de Usain Bolt y el tipo de fibra que tienes para el tipo de deporte, ¿no? Ajá. Y bueno, y Dante, por último, para ir cerrando, que tenemos poquito tiempo, y bueno, es para esto, para hablar horas y horas. Siempre es un placer conversar contigo, Héctor. Igualmente agradable conversar con vos. La última, no sé si hay una preferencia o te parece que es mejor, cuando estás enfrente de un equipo de fútbol, ¿es trabajar grupalmente o individualmente? ¿Qué pensás que le llega más al jugador? Ya, bueno, ahí es una linda pregunta y compleja, porque va a depender de muchos factores. Va a depender de cómo entras al grupo, qué te permite o no el comando técnico, si eres parte del comando técnico, si trabajas por fuera, cuánto te conoce el grupo, cuánta confianza has ganado. Entonces se puede trabajar individualmente, se puede trabajar colectivamente. Entonces hay muchas variables a considerar y hay que ver, bueno, la entrada, el tiempo, el momento
Pero el ideal, bueno, en el ideal de condiciones, porque a veces en psicología decimos una cosa es lo que se quiere y otra lo que se puede, sería trabajar con el comando técnico desde la planificación, manejar la información confidencial de los jugadores, como estás dentro del comando técnico, estás dentro de la planificación grupal. Y hay trabajos que se puede hacer de manera indirecta con los otros profesionales, desde el enfoque integrado que les había dicho, o también incluso de manera directa como un miembro más, haciendo trabajos específicos de campo o estaciones específicas de situaciones psicológicas en los partidos. También se pueden hacer trabajos específicos grupales, de esto que hablábamos, no sé, pues respiraciones, meditaciones, trabajos de pensamientos, de confianza, entre otros. Ajá. Y además se pueden hacer también trabajos individuales particulares, ¿no? Porque el enfoque más moderno de la psicología del deporte es cuidar no solo el rendimiento, sino la salud psicológica del deportista. Entonces, recordemos que los futbolistas están sometidos a mucha exposición mediática, a muchas presiones, a una evaluación pública cada fin de semana y dependen de los resultados y a veces es muy duro y muy frío, que no hay un análisis muy profundo y que al final es solo quién ganó y perdió, que es el análisis más superficial que se puede hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Dante, excelente exposición. Bueno, acá los comentarios Muchas gracias, Héctor. son muy lindos, lo que escribe la gente. Qué No, bueno, muchas gracias a todos los que nos han podido acompañar y espero que lo hayan podido disfrutar. no, como siempre, siempre aprendiendo y sacando cosas positivas. Bueno, agradecerle a la gente del Sport Boys, a Alfredo Bernal, que es el profe que está organizando todo esto junto con la gente del club. Y bueno, y gracias a vos por tu tiempo y por siempre compartir tus conocimientos. Te mando un fuerte abrazo a la distancia y bueno, y que todo mejore. Nos Gracias, vemos. igualmente, Abrazo Héctor. Un grande. fuerte abrazo, muy agradecido contigo por tus palabras, por todo el manejo, con el profesor Bernal, por la organización, con todo su equipo y con el Club Sport Boys, como bien mencionas, por esta linda iniciativa que también nos permite unirnos a los profesionales, ¿no? Porque a veces solo nos vemos cuando estamos al frente como rivales, pero qué importante generar estos espacios de intercambio, ¿no? Así que muchas gracias a todos y a los que nos han podido acompañar.